Mi nombre es Jaime Acevedo, muchas gracias a todos por venir. La verdad, estaba aquí, llegué temprano, entonces estuve como 10 minutos preparando y no veía a nadie. Y yo dije, bueno, voy a presentar para mi papá y para la gente del stream. Pero no, ya veo que hay muchísima gente, entonces súper bien. Muchas gracias a Nicole por la presentación, súper bien. Como dijo Nicole, es un tema que yo vine investigando en Rappi por mucho tiempo, que es prácticamente buscando maneras de utilizar la data que tuviéramos de la mejor manera posible o buscar formas como más novedosas de utilizar más de lo que ya teníamos. O sea, de saber cuánto gasta la gente, de saber dónde compran, de saber qué compran. Empezamos a buscar nuevas formas de poder generar mejores predicciones, tanto de recomendación, o sea, desde productos hasta viajes, hasta para saber en RappiBank sobre todo a quién le podíamos dar crédito y no, y a quién no. Eso fue un poco mi vida pasada. Ahorita estoy en una consultora especializada en datos e inteligencia artificial que se llama Neural Design, donde nuestro propósito es volver a nuestros clientes, ahí dice AI Driven. La verdad es que ese es un techo muy alto, que muy pocas empresas están listas para alcanzar a día de hoy. Entonces, a mí, en lo personal, me gusta más decir Data Driven. Sencillamente aquí, mensaje promocional. Estos son mis jefes. Son los fundadores de la consultora donde estoy actualmente. Tenemos a Alejandro, ex Chief AI Officer del RappiBank, ahora está como presidente de Data y Analytics de AB InBev. Tenemos a Miguel Paredes, peruano-americano, que ahora trabaja como VP de Inteligencia Artificial del grupo Albertsons en Estados Unidos. Y finalmente Benjamín, que es como la parte más consultora y el que nos ayuda a alinear un poco de locos que venimos de tecnología y datos, como a ser consultores de verdad, es ex BCG. Este soy yo, por si no lo habían notado, donde esta es un poco la historia, que creo que podemos avanzarla porque ya Nicole me ayudó con la presentación hace unos minutos. Si quieres, vamos a la intro. Bueno, perdón, si quieres devuélvete una, perdón. Tenemos un podcast donde hablamos de temas de datos y de inteligencia artificial, sobre todo enfocado para líderes de las empresas, de cómo volver a mi empresa data driven, de verdad. ¿Qué son las cosas que están haciendo la gente que está haciendo esto ahorita y que lo está haciendo exitosamente? Entonces, hay un montón de entrevistas, personas muy, muy buenas, desde, ¿qué les digo yo? Mi capítulo favorito es el jefe de analítica de LATAM Airlines, para que tengan una idea. LATAM tiene un equipo de datos impresionante y son muy buenos en lo que hacen y tienen una forma muy bonita de medir las cosas las soluciones que hacen. Entonces, si lo quieren escanear, pues sin problema, Inteligencia Colectiva se llama el podcast. Y ahora sí, a lo que nos conlleva el día de hoy. La charla se llama Graph Neural Networks, el contexto de la data. Por mucho que tiene la parte de Graph Neural Networks, esto va a ser casi que el final, al principio. Lo que quiero es darles una pequeña introducción de qué son los grafos, por qué son interesantes, dónde podemos encontrarlos, cómo podemos utilizarlos y por qué llegamos a este método del Graph Neural Networks, que suena a tecnología alien, pero de verdad no es tan complicado. A ver si me ayuda un poco. Sí, entonces la agenda, como buen programador de Python, comenzamos desde cero. Tenemos introducción a grafos. El uno, que son las GNNs, qué tipos de tareas de Machine Learning tenemos con grafos. Una parte que a mí me encanta, que es todas las conexiones son iguales. Y ya van a ver por qué me parece tan interesante. Y finalmente algunos casos de uso de cosas que hicimos en nuestro tiempo desarrollando estos modelos en RappiBank. Entonces comencemos con la introducción. Primero, aquí, ¿quiénes tienen experiencia utilizando grafos? Ya sea para flujo en redes, ya sea para, no sé, hacer analítica, lo que sea. Por ahí vi algunas manos levantadas. No sé si alguno quiere comentar algo
se quiere lanzar a dar una definición, ¿qué es un grafo para ustedes? Sin pena. Exactamente, sencillo, hasta ahí. Tenemos un grupo de entidades, nodos, vértices, muchas formas de llamarlo, que están conectados entre ellos de alguna manera. Hay personas que puede que estén muy conectadas, hay otras que no tanto, no todos tienen que estar conectados. Ya van a ver que esto tiene unas particularidades en su forma de ser que hacen que los modelos sobre este tipo de objetos no sean tan fáciles como otras cosas. Entonces ¿qué son los grafos para nosotros? Son una herramienta poderosa para representar situaciones de la vida real de una forma más explícita posible. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente cuando hacemos machine learning, inteligencia artificial, lo que sea, analítica sobre un cliente, tendemos a ver al cliente como aislado. Por lo menos en RappiBank veíamos cuántas compras tenía la persona en Carulla, por decir algo. ¿Cuánto ha gastado en la aplicación el último año? ¿Qué les digo yo? ¿A quién le he enviado plata por la plataforma bancaria? De bancos, perdón. Puede ser algunas de las características, pero si se fijan, vemos solamente al cliente. Lo que nos pudimos dar cuenta es que nadie está verdaderamente aislado. Entonces, más allá de la data que tienes del cliente, tienes que verlo con el contexto que él tiene alrededor, y para eso nos ayudaban los grafos. No veíamos a las personas como un nodo solo que tiene ciertas características, sino un nodo que convive en un vecindario con ciertas personas alrededor y que ese vecindario en sí nos da información sobre la primera persona. ¿Por qué me gusta y cuándo podemos utilizar los grafos? Prácticamente están en todos lados. Yo creo que cuando pensamos en redes, lo primero que se nos viene a la mente en este mundo 2023 de redes sociales, obviamente son los Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat de la vida, que son supernaturalmente un grafo. ¿Por qué? Porque la gente se conecta, son amigos, se siguen, se comentan, se dan likes, muchísimas cosas. Esa es supernatural y justamente es la imagen de la derecha. Pero lo que nos dimos cuenta en su momento es que de verdad hay muchas formas de conectar a la gente. No solamente no tienes que tener una red social, no tienes que meterle ahí, no queríamos volver a Rappi un Facebook con supermercados, sino que nos dimos cuenta que habían formas más interesantes de conectar a las personas. Por lo menos, aquí dejamos un ejemplo un poco rebuscado, pero que se podría hacer. Imagínense un grafo de personas en un supermercado. Personas que compran los mismos productos. Están conectados de alguna forma. Personas que compran a las mismas horas. Podría ser una posible conexión. Y prácticamente el límite de lo que podemos hacer con un grafo está en la creatividad de nosotros y en lo valioso que sea la representación. Como a mí me gusta decir, pues imagínense que tenemos un grafo de contactos y en mis contactos telefónicos está mi barbero que me corta el pelo una vez al mes y está mi papá. Mi papá, pues obviamente, probablemente pueda aportar mucha más información a mí que la información que pueda aportar mi barbero que yo hablo con él una vez al mes. Entonces, son ese tipo de cosas que nos ayudan a representar la vida real de una forma más verídica. Entonces, si quieres, pasemos. Como decía, prácticamente están en todas partes. Aquí dejé dos ejemplos como súper famosos, donde el primero, a la izquierda, tenemos la red de Twitter de Singapur. Esto sencillamente es en Singapur, cómo tuiteaba la gente, cómo se conectaban, cómo se mencionaban unos entre otros y qué tan denso es el color, qué tan denso, qué tan poblado están los grafos en ciertas partes del país. Por otro lado, tenemos uno que fue súper famoso en su momento, que es el tema de citaciones de papers.
¿Qué significa eso? Eso, el grafo, lo que está conectando ahí a las personas, a los autores, es que hayan colaborado unos con otros. Entonces, por lo menos, si yo tengo un paper con Alejandro Correa, mi jefe, yo voy a estar conectado a él y él va a estar conectado con un montón de personas porque ese loco ha investigado esta vida y la otra. Entonces, esto ayudó en su momento a temas de buscadores. Ya van a ver que hay aplicaciones interesantes de cómo se puede utilizar esto. Entonces ya les dije qué son los grafos, cuándo se pueden utilizar, dónde los podemos encontrar. Y ahora viene una parte importante, ¿cómo? Está bien, me echas un cuento de que puedes graficar la vida real de una forma más explícita, más verídica, pero ¿cómo de verdad podemos sacar valor de ellos? Y esta parte la dividí prácticamente a nivel cero, llamemos, a un nivel de entrada, en 3 partes importantes. La primera, graph querying o consultas, que ya vamos a ver en las siguientes slides qué son esto específicamente. La segunda, que son algoritmos del grafo, son una serie de algoritmos desarrollados en el tiempo que te permiten describir al grafo, describir los nodos que están en él, un montón de cosas. Y finalmente, algo que descubrimos ser muy potente son generar variables a nuestros modelos de Machine Learning basadas en el grafo. Perdón. Un pequeño cambio en la presentación en el último minuto, si quieres devolverte. El graph querying tiene más que todo que ver con las consultas. O sea, que yo saco un grafo. Imagínense que en este momento hacemos un grafo de las personas que estamos acá. Ustedes, por venir a esta conferencia, tienen una conexión conmigo. Yo iré a otras conferencias y así voy generando más conexiones. Podríamos hacer consulta del tipo la persona X, ¿a qué consultas, a qué conferencias fue, por ejemplo? O incluso las personas que fueron a las mismas conferencias de que tanto coincidieron. Entonces, eso se puede hacer a partir de consultas o queries al grafo. Imagínense como un SQL, pero mucho más potente porque los grafos son un poco complicados de llevar. Los algoritmos tienen que ver con centralidad, sobre todo, qué tan puentes son los nodos, o sea, qué tanto conectan a todas las entidades que hay en el grafo. Y sobre todo, centralidad, por lo menos PageRank, fue una métrica sacada por Google en su momento, que fue la que a priori hizo el motor de búsquedas de Google. Ese es súper interesante, porque uno pensaría, no, una página de Google es más popular cuando hay más gente que llama a esa página o que se conecta con esa página. Y lo que se dieron cuenta ellos es que no, que eso era chévere, pero la gente podía generar links falsos a la página y por lo tanto lo que les parecía más interesante todavía es que qué tan conectados están tus vecinos. Entonces, así, cuando se iban a ver qué tan conectados están tus vecinos, determinaban qué tan central eres tú. Entonces, prácticamente Google evaluaba las páginas no por ellas mismas, sino por las que están conectadas. Y finalmente, las variables basadas en grafos, esto no tiene ahí mucho misterio. Lo que hacíamos en RapidBank era, generábamos un grafo, podría ser conexiones de las personas, porque han utilizado la misma tarjeta de crédito para pagar algo. O porque se han logueado en su cuenta en el mismo dispositivo, por ejemplo. Lo que primero juntábamos a las personas y sacábamos cosas del tipo de cuánta propina dan tus vecinos. ¿Qué tanto gastan tus vecinos en la aplicación? ¿Con qué periodicidad hacen compras tus vecinos? Y esa información nos ayudaba a describir mejor al cliente que utilizando solamente la info que teníamos de él. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Las conexiones en este mundo son casi tan valiosas como la data misma. Y esto lo voy a repetir varias veces y es como el mensaje principal de esta conferencia. Ahora, ya les dije que son valiosos, ya les dije prácticamente cómo podemos hacer un grafo, de una manera muy introductoria. Ahora, ¿cómo sabemos qué buscar? O sea, bueno, está bien, ya sé que puedes hacer consultas, algoritmos y variables basadas en esos grafos, pero
o sea, cómo de verdad yo entro a resolver esto. Y ahí nos dimos cuenta que desde hace, ¿qué les digo yo? Como 5 o 6 años, viene creciendo mucho el tema de Graph Neural Networks. Estas, así como nacen las redes neuronales en su momento para facilitar la vida de las personas que hacían inteligencia artificial, machine learning, para no hacer esa parte de generar variables específicas, o sea, para quitarnos esa parte de feature engineering, sino que la red, sencillamente le pasabas a la red un montón de data y le decías, red, tú ves que es importante y dime que no. En su momento, en los grafos pasó lo mismo. Cuando se lograron adaptar las redes neuronales para funcionar en un grafo, se les pasaba todo el objeto del grafo completo y le decías al grafo, dime qué es lo que yo debo buscar acá, qué es importante y qué no. Entonces eso nos ayudaba a evitar necesitar ese criterio de experto de que no, yo sé que en un grafo de fraude, en un problema de predicción de fraude, es importante saber qué tantos links tiene una persona, qué tantas conexiones tiene una persona. Podría ser un ejemplo. Si yo no tengo ningún conocimiento y soy un buen programador, digamos, podría sencillamente mandar todo esto a una red neuronal para grafos y dejar que la red decida qué es importante y qué no. Entonces, si quieres, pasemos. ¿Qué son las GNNs? Primero. Perdón, si quieres la siguiente. ¿Otra? Ya. Son adaptaciones de las redes neuronales de toda la vida a grafos. ¿Por qué se tardaron tanto en salir? Pues estamos hablando que las redes neuronales se inventaron en los 80, 70, me parece. Y computer vision es algo que ya llevamos haciendo desde hace un buen rato a muy buen nivel. Ni les cuento los modelos de lenguaje que son tan populares hoy. ¿Por qué para los grafos se tardaron tanto? Porque esto va saliendo hace 5 años. Aquí me voy a poner un poquito teórico, pero no van a ser más de 10 segundos. Los grafos son lo que llaman una representación, un objeto, pueden pensarlo, no euclidiano. Eso suena feo, pero no es tan complicado. ¿Qué significa esto? Que cuando yo estoy en una representación vectorial, un espacio vectorial, por más ejes que yo le ponga, no voy a poder tener toda la información que tiene el grafo. Es una representación muy rica de información y muy complicada de representar completamente. Esto se debe a que es data completamente no estructurada. Un grafo es un bicho raro, no tiene inicio, no tiene fin, no tiene reglas. No es que no, está por ahí el nodo 1 y el nodo 25 y los nodos pueden tener solamente 10 conexiones. No existe. Esto puede pasar cualquier cosa ahí. Y eso lo hacía muy complicado de generar una red neuronal que pudiera funcionar en esa data no estructurada. Prácticamente esta es la diferencia de por qué la data estructurada que vemos toda la vida avanzó tan rápido con respecto a los grafos. La data estructurada, siendo como están las imágenes ahí, voy a hacer una foto. En una foto yo sé que según la posición del píxel, siempre va a haber cierta cantidad de píxeles alrededor. Si estoy en el centro, va a haber 8 píxeles alrededor, en todos. Puede ser texto. Si el texto está desordenado, pues no dice nada. Tiene que tener una estructura lógica de cómo se viene haciendo. Entonces, si quieres, pasemos. Y justamente eso fue el problema de por qué se tardaron tanto las redes neuronales para grafos y por qué hasta ahorita van creciendo. La data para imágenes y texto eran mucho más fáciles, las redes neuronales eran más sencillas de hacer. Para los grafos se tuvieron que hacer ahí ciertas cositas, locuras, para poder utilizarlos. ¿Cómo funciona este tema de las redes neuronales para grafos? Prácticamente lo que buscan estos modelos es generar una representación del nodo, no solamente con la información que tienes de sí mismo, sino que también quieres agregar la información del vecindario que hay alrededor. Esto ya creo que les di una pequeña como pista al principio. Pueden imaginárselo como en esta imagen. Tenemos el nodo L1 que está en todo el centro, que tiene 4 nodos conectados alrededor, y esos nodos, entre ellos, hay 4 conexiones, obviamente, porque están conectados.
Lo que buscamos en un modelo de redes neuronales, en este caso, sería representar al nodo L1 que está en el centro, o incluso a todos los nodos, como una agregación de la información que tienen esas 4 conexiones que hay alrededor y esos 4 nodos que están conectados a él. Prácticamente, como dije al principio, describir una persona no solo por sí misma, sino por su vecindario. ¿Cómo se logra esto? En la literatura van a encontrar el término message passing, que es súper sencillo y la verdad es hasta irónico que lo que permitió generar una red neuronal que tardó tanto tiempo en desarrollarse fuera algo así de simple. ¿Qué significa el message passing? Sencillamente yo le paso mi información a la gente con la que estoy conectada. Es como si en este momento, literal, ustedes le pasaran un mensaje a las personas que están alrededor suyo. ¿Qué es esto en un contexto de grafo? Pueden imaginárselo como en el grafo que está acá a la izquierda, que tenemos los 4 nodos, cada uno con un color, y los cuadritos de colores que están ahí es la información que tiene ese nodo. Pueden imaginárselo como las características. Podría ser 4 usuarios de Mercado Libre, para no seguir diciendo Rappi, y tenemos cuánto gastan en Mercado Libre, cuánto tiempo llevan en Mercado Libre y cuántas verticales de Mercado Libre han comprado, por decir algo. Lo tengo para los 4 nodos. Cuando yo hago una iteración de message passing, prácticamente lo que hago es que hago que todos los vecinos agreguen la información del otro. Entonces, el 1, que estaba conectado solo con el 2, ahora posee no solamente la información de compras de Mercado Libre de él, sino que sabe cuál es la información de compras de Mercado Libre de la persona que está al lado. Chévere. El 2, que estaba prácticamente conectado con todos, recibe la información de todos los nodos que están ahí. Y después el tema, bueno, ya agregaste toda la información, ¿cómo haces para de verdad condensar eso en algo que me dé a mí, que me deje predecir mejor, que me deje saber conocer mejor a mi cliente? Y justamente aquí es que se agrega el message passing con las redes neuronales para poder condensar esta información de una mejor manera. ¿Qué significa esto? Aquí imagínense que ustedes todos se pasaron el mensaje de las personas que están alrededor. Ahora necesitamos una forma de cómo resumir esos mensajitos que se pasaron para de verdad aprender algo de ustedes. Prácticamente para eso es que se usan las redes neuronales. Pueden pensar el message passing como lo que genera un vector grandísimo de información de todo tu vecindario. La red neuronal sencillamente condensa eso en algo más utilizable y mejor para hacer una predicción o para hacer una representación del cliente. Bueno, perdón, si quieres, me adelanté una partecita así. ¿Cómo se pueden imaginar esto? Tenemos de nuevo un grafo chiquito, donde tenemos esta vez 6 nodos que están conectados de cierta manera específica y tenemos información de cada uno de esos nodos. Digamos que queremos ver el nodo A. El nodo A está conectado con C, B y D. Por lo tanto, como pueden ver en la derecha, primero va a ser message passing de la información de todos esos 3 nodos y después van a condensar la información a través de una red neuronal. Si se fijan, aquí hay algo bien interesante, que es que si yo corro varias iteraciones, pues los nodos se vuelven una representación de todos los nodos que hay alrededor. Por lo tanto, sí, A está agregando información de B, C y D, pero a la vez B, C y D están agregando la información de todos los vecinos de ellos. Entonces, como está ahí en la parte más a la derecha, B es una representación de A y C, C es una representación de un gentío y D es la representación de A. Entonces estoy agregando, si hago 2 iteraciones de esto, estoy agregando información de mucha gente en cada uno de los nodos. Que es prácticamente una de las particularidades más chéveres, creo, que tienen este tipo de modelos. En una red neuronal normal, no sé si alguien tiene experiencia aquí desarrollando redes neuronales. ¿Sí? ¿Pueden levantar la mano? ¡Wow! Un montón de gente. ¿Qué significa para ustedes agregarle más capas a una red neuronal? Cualquier persona.
excelente. Aumentar la complejidad, la expresividad. Sencillamente meterle más capas es darle más chance a la red neuronal de que aprenda mejor. O que haga un overfitting, puede ser. En este caso, hay una gran diferencia para las redes neuronales para grafos. ¿Por qué? Porque cada capa que yo agregue, en las redes neuronales clásicas era como medio, uno siempre le pone, no sé, ¿qué te digo? Va probando con varias cantidades de capas y después ve cuál le va mejor. No es que hay una regla de que tienes que usar entre tantas y tantas para un problema así. Aquí el tema es que por cada capa yo me voy expandiendo en el grafo. Entonces, se lo pueden imaginar como está ahí en este grafo que está ahora pintado. Si queremos representar al nodo I, en una primera iteración, en una primera capa de la red neuronal, voy a agregar a los vecinos que están alrededor, en este caso los nodos azules. Ahí se está saltando O sencillamente por un tema de muestreo. Perdón. Sí, no, puedes hacer un overfitting gravísimo. Sí, de acuerdo, súper de acuerdo. Sí, correcto, muchas gracias. Entonces, sí, en este caso está agregando los nodos azules que están alrededor. No agrego los otros dos noditos que están conectados sencillamente por un tema de muestreo para que generalice un poco mejor. Pero si yo me voy una capa más por fuera, empiezo a agregar los nodos en verde. Entonces aquí la pregunta se vuelve, las capas son clave porque me van a decir qué tanto contexto yo quiero agregarle a la persona. Si volvemos de nuevo al ejemplo de los contactos en el teléfono, imagínense. Tenemos un grafo de personas conectadas porque se tienen como se tiene el número en el teléfono. O los tienen en WhatsApp, pueden imaginarse. Si yo llego y agrego todos los contactos de mi WhatsApp, puede que esté sobregeneralizando porque uno habla con muchas personas en WhatsApp con las que no es muy cercana. Entonces puede ser, de nuevo, el barbero o incluso peor, el plomero que alguna vez le escribí por WhatsApp porque se me reventó un tubo en la casa, lo que sea. Y puede que esa información llegue a un punto donde es demasiado contexto y demasiado contexto inútil. Si lo exageramos muchísimo, podríamos hacer un grafo de personas que viven en la ciudad de Bogotá. Entonces yo quiero predecir a dónde quiere viajar Jaime David próximamente según el contexto de todas las personas que viven en Bogotá. ¿Tiene sentido? No. Ahora, si de alguna forma podemos encontrar quizás mi familia directa y queremos ahora predecir a dónde quiere viajar Jaime David según la información que tenemos de su mamá, su papá, su hermano y él, y su hermana. Ahora es mucho mejor. Esa puede que sea muy valiosa. La otra, la del contexto de toda la ciudad, ya es literal un overkill, es demasiada información y demasiada información no valiosa. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué estamos hablando de este tema? No crean que llegó un loco ahí a hablar de esto de la nada y soy la única persona en este mundo. La verdad es que esto está un poco desactualizado, pero del 2018 al 2020 fue uno de los temas que más creció en las conferencias de iClear. O sea, de esos son los keywords de los papers que presentaban en las conferencias. Como pueden ver, Graph Neural Networks fue el que presentó más crecimiento de lejos en el 2020, en el porcentaje de keywords que aparecían. Y además, no solamente esto está a nivel académico, es el motor para muchísimas grandes aplicaciones y muchísimas empresas de tecnología gigantescas ahorita. Por lo menos ahí está Google, que ya les hablé de PageRank, fue uno de los primeritos en utilizar grafos. Está NVIDIA, que literal ha creado librerías para cómo escalar con grafos y cómo optimizar las tarjetas, los algoritmos para poder utilizar las tarjetas de videos de ellos para correr estos algoritmos de una forma más rápida. Y finalmente, y el más importante de todos, yo creo que es Pinterest. Sí, interesante, porque uno no piensa en Pinterest cuando estás hablando de las super grandes de tecnología. Yo creo que si preguntara acá antes, ninguno va a decir Pinterest en el top 5.
Resulta que estos locos tenían a un profesor de Stanford, que tiene como 22 años, con 17 PhD, que es el genio de este tema, y que él empezó a hacer toda esta investigación para las recomendaciones que da Pinterest a las personas. Cada vez que a ti te sale un tablero, imágenes, lo que sea, sencillamente eso por detrás tiene un grafo inmenso que está prediciendo sobre ti, sobre lo que tiene tu vecindario. Ahorita, al sol de hoy, ya ese profesor no está en Pinterest, ahora él montó su propio emprendimiento para cómo escalar inteligencia artificial y machine learning con grafos, y son geniales, se llaman Kumo, K-U-M-O, por si quieren seguir chequeando. Ahora, ¿qué tipo de problemas hay en machine learning que se pueden resolver utilizando GNNs? Entonces aquí hay unos bastante chéveres. Vamos a ver. Si quieres, me ayudas con la siguiente, por favor. El primero y el más clásico, clasificación de nodos. Esto fue lo primero que salió en la academia en cuanto a redes neuronales para grafos. Se llama Graph Convolutional Networks, fue el nombre del primer algoritmo que salió. ¿Qué era lo que se quería hacer acá? Tenías una red, un grafo, donde tienes clasificaciones o etiquetas para cada nodo, y hay unos de los que no saben nada. En este ejemplo chiquito, tenemos nodos verdes y rojos, donde los nodos con el signo de interrogación no sé absolutamente nada de ellos. Entonces, esto pasaba por una red neuronal para grafos y terminabas dando una probabilidad y probablemente una asignación de una etiqueta según lo que te da esa probabilidad. ¿Qué es lo que se pueden imaginar acá? No sé si alguien ve el patrón que solamente se pudo haber descubierto con los grafos que había, al haber montado esto en un grafo. No sé si alguien se fija el patrón de qué pasó entre la imagen 1 y la 2. Exactamente. Lo que se dio cuenta el algoritmo de grafos es si la persona está muy poco conectada o tiene una conexión muy exterior, está raro. Si la persona es más interna, puede que sea más confiable. O sea, si tiene varias conexiones, sé más de ella y puedo confiar más en ella. Eso es prácticamente lo que se dio cuenta de esto. Mi favorito de toda la vida es la predicción de ejes o el link prediction. Imagínense ahora que tenemos una serie de personas que tenemos unas conexiones entre ellas cuando sabemos que son amigas. Entonces, en este caso, tenemos a Sofía, a Maya, a David, María y Adam. Sofía es amiga de Maya y Maya es amiga de María y David. ¿Qué pensarían ustedes que puede pasar entre Sofía y David si Sofía y Maya son muy cercanas? O sea, se ven todos los viernes a echar chisme. Y David, María y Maya son súper cercanos también porque se reúnen todos los sábados de fiesta. ¿Qué pensarían ustedes que puede pasar entre Sofía y David? Se conocen, no hay forma de que no pase. O sea, si pasan mucho rato, es muy probable que haya una conexión ahí. Y por mucho que yo no sepa que existe, hay una buena probabilidad de que exista. Y por lo tanto, eso es lo que intentan hacer este tipo de algoritmos, predecir esas conexiones. Si les suena conocido, es porque así predicen todas las redes sociales quiénes pueden ser tus amigos. Facebook, Instagram, Twitter, todos esos prácticamente están usando algo parecido a esto. Y el último, que es yo creo que este es el más potente de todos, es un poco más complicado. Ya les expliqué que los grafos son no euclidianos. Entonces, es muy difícil montarlo en una representación que yo pueda visualizar en ejes normalitos. ¿Qué está pasando acá? En el grafo de la izquierda, esto era una clase de karate, que creo que de verdad pasó, que hubo una pelea entre ellos, se querían matar todos los estudiantes, y se tuvieron que separarla porque no podían seguir. A lo que se separaron, quedaron 4 grupos de la clase de karate. O sea, cada uno se fue con el que sabía más karate de su grupito y montaron ahí cada uno su clase distinta. Pasando esto por un algoritmo de representación de grafos y bajándolo a una representación de 2 dimensiones, que de nuevo es como la más sencilla que pudiéramos hacer y muy fácil de visualizar,
se logra ver que el algoritmo mantiene muchas de las características que tiene el grafo. Que ya sabemos que vamos a perder algo, porque tiene demasiada información, es muy difícil representar todo en un espacio vectorial. Pero lo que queremos es que mantenga la mayor cantidad de información posible. En este caso, podemos ver ciertas características que mantuvo. Por ejemplo, los morados están más hacia este lado. Los rojos son un puente entre los morados y los azules. Eso se sigue viendo en la representación de la derecha. El que está más raro y los que están más lejanos son los azules, que están bien a la derecha. Entonces, esto, de nuevo, para hacer una representación en 2 dimensiones, que es muy bajita de información, logró mantener muchas cosas interesantes y, claro, es un ejemplo muy sencillo, muy pragmático y académico, pero demuestra un poquito el potencial de cosas que se pueden hacer con esto. Para que tengan una idea, mi sueño, cuando trabajaba en RappiBank, era poder representar a las personas por un grafo que te diera la información de dónde piden ellos. O sea, de restaurantes, de supermercados. Poder pasarlo por una representación de este estilo y poder recibir un vector que te describa un cliente que por dentro de alguna manera conserva la información de dónde está comprando esa persona. Eso a mí me parecía súper potente. Nunca tuvimos el dinero ni el tiempo necesario para montarlo en su momento. Pero ese era más o menos alguna de las cosas que queríamos hacer como a muy largo plazo. Y ahorita he hablado un poco de que las conexiones. ¿Qué piensan ustedes de que todas las conexiones sean iguales? ¿Les parece lógico? ¿Qué diferencias puede haber entre ellas? No sé, si alguien puede levantar la mano y hablar, sigan. Puede ser un peso, puede ser una cercanía, un eje puede ser mucho más lejano que Hay ejes que pueden ser súper lejanos y otros que son súper corticos. De acuerdo con el peso, una conexión puede ser más importante para una persona que la otra. Incluso hay tipos de conexiones. Por lo menos en una red social, imagínense un Facebook, una conexión puede ser yo soy amigo de tal persona. Otra conexión puede ser yo le comenté a tal persona. Exacto, o un me gusta. Exactamente. Entonces, vamos a hacer aquí un ejercicio para representar esto con una forma un poco cómica, chistosa, con nuestra pandilla resuelve misterios favorita. Entonces, en este caso, quiero que me digan, ahí tenemos un grafo con la pandilla, quiero que me digan quién está en el centro. ¿Quién piensan que está en el centro? Tenemos casi unánime a Scooby. ¿Qué tal si yo le digo que yo creo que es Vilma? ¿Por qué? Pero sí se fijan que en realidad es el cerebro de ustedes como dándole más importancia a cierta conexión. ¿Cuál puede ser? Shaggy. Shaggy y Scooby van para todos lados juntos. Donde está Scooby está Shaggy, donde está Shaggy está Scooby. Puede ser válida. Ahora, puede que una persona piense, estos son solamente los humanos de la pandilla Resuelve Misterios. Entonces por eso yo creo que debe estar Vilma ahí. Es una posible forma de pensarlo, no significa que hay una correcta o incorrecta. Entonces sí, las dos opciones, claramente yo creo que la correcta a fin de cuentas sería Scooby, pero las dos son válidas. Como decía ahorita, también es posible que los tipos de conexiones en un grafo sean distintos. Entonces en su momento, en RappiBank, nosotros llegamos a conectar a las personas, como les dije antes, por las tarjetas de créditos que usaban para comprar, por los dispositivos donde se logueaban, e incluso por el sitio donde pedían más, donde tenían más pedidos. Intentando hacer un proxy de quién es familia de quién. Prácticamente esa era nuestra misión. Es súper difícil, tienes que agregar muchas cosas para poder determinar y vas a tener ahí una probabilidad de que eso pase, nada va a ser seguro de que las personas sean familias. Pero podíamos ver cosas como que, en este caso, los usuarios 1, 2 y 3, el 1 y 2 comparten una tarjeta de crédito, ellos 3 comparten una casa y el 3 y el 1 comparten un dispositivo. ¿Cómo se puede ver esto en vida real y no tan feo como está ahí?
viven en el mismo lugar, son familia, son dos, el papá, la mamá y el hijo. La mamá le prestó la tarjeta de crédito al hijo para que comprara algo alguna vez. Y el papá le prestó su teléfono para que comprara algo en Rappi alguna vez. Ahí ya se le ve mucha más forma y puede ser que sea interesante y pueda haber una conexión fuerte entre ellos. Sí, también. El tema de las redes es que las IPs cambian e incluso lo investigamos y agregan muchas personas. Entonces era súper complicado y nos tocaba hacer cualquier cantidad de vueltas para poder resolver eso. Pero para como ir cerrando, aquí les dejé algunos de los algoritmos más importantes. El que vimos ahorita de Scooby-Doo es prácticamente un ejemplo sacado del Graph Attention Network. ¿Qué significa eso? Usan atenciones para que el modelo le dé más importancia a unas conexiones que a las otras. En el caso del ejemplo, pues Shaggy era la más importante y las otras se consideraban menos importantes. Esa es una de las más potentes que hay ahorita. En lo personal es lo que yo hice en mi tesis de maestría y dio muy buenos resultados. Hay otras para manejar literal diferentes tipos de redes, por lo menos Heterogeneous Attention Networks es para redes que tienen distintos tipos de nodos, conexiones, cosas de ese estilo. Y hay otras que son sencillamente para agregar nodos de un solo tipo. Entonces, si quieres me voy a avanzar esto como súper rápido porque creo que ya estamos cortos de tiempo. Prácticamente en su momento lo que quisimos hacer es agregar información de este tipo para predecir a quién le dábamos una tarjeta de crédito y a quién no. Entonces, la misión era descubrir quién es familia para saber cómo podíamos pasar el crédito de la familia a una persona menor que no tenía score crediticio o cosas de ese estilo. Incluso lo que acabo de mencionar fue mi tesis, donde queríamos ver además qué conexiones eran más importantes que otras. Y si quieres ya cerremos ahí para... aquí dejo links de 2 papers que desarrollamos en su momento y publicamos en RappiBank. El primero es de una compañera y de mi jefe. El segundo, ahí sí estuve yo y mi jefe de nuevo, donde prácticamente fueron algunas de las investigaciones que hicimos para esto en su momento. Y para cerrar, el mensaje que a mí siempre me encanta decir. Una persona nunca existe aislada. Entonces, prácticamente, cuando queremos predecir, hacer inteligencia artificial, machine learning sobre ella, y dejamos ese contexto sin hacer nada, estamos dejando valor sobre la mesa. Y creo que ya. Bueno, ahí tienen... perdón, si quieres devolverte una. Ahí tienen mi contacto de LinkedIn, mi correo, por si quieren preguntarme de este tema. Estamos... sí, creo que está un poquito cortado, disculpen, después les paso todo el tema mejor. Pero si tienen alguna pregunta de esto, pues siéntanse libres de preguntarme. Me encanta este tema. Muchas gracias, Jaime.